Muy buenos días, mi nombre es Jason Arroyo, estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este video vamos a hablar sobre las principales estructuras del sistema nervioso central y sus partes más importantes denominadas corteza cerebral, tálamo y estructuras subcorticales. Empecemos hablando de la corteza cerebral. La corteza es una estructura extensa de más o menos unos 2.200 centímetros cuadrados, con una apariencia enrollada que pudo ser el resultado de una estrategia evolutiva basada en múltiples plegamientos sobre sí misma, y que en relación con la masa cerebral que contiene y con su gran poder de procesamiento cognitivo puede alojarse en una cavidad craneal pequeña. Se ha podido evidenciar que 1/3 de la cantidad total de la corteza cerebral se encuentra sobre las crestas de las circunvoluciones y los otros 2/3 se hallan ocultos en la profundidad de los surcos. También podemos mencionar que aparte de sus funciones sensoperceptivas y motoras, a la corteza se le atribuyen muchas funciones de orden superior y que además, para comprender mejor su impacto funcional, es necesario poner sobre la mesa una serie de mecanismos involucrados en procesos como la atención, el aprendizaje, el lenguaje, la resolución de problemas, la memoria operativa, las emociones, la flexibilidad cognitiva y muchos dispositivos neurales que resultan fundamentales para la adaptación del ser humano al ambiente y al mundo social simbólico, puesto que en la corteza cerebral es donde ocurre la mayor parte del procesamiento de la información. La corteza cerebral rodea a los hemisferios cerebrales y sus pliegues están formados por surcos, que son pequeñas hendiduras, cisuras o fisuras, que son unas hendiduras más profundas, y circunvoluciones, que son los abultamientos localizados entre dos surcos o cisuras adyacentes, que aumentan considerablemente la superficie de la misma. 2/3 de la superficie de la corteza cerebral se encuentran ocultos entre las hendiduras, lo que triplica la superficie. La corteza cerebral está formada por neuglocitos y cuerpos celulares, dendritas y axones, como mecanismos de interconexión de las neuronas. Esos cuerpos celulares que predominan en la corteza son los que le dan ese color marrón grisáceo, y por lo cual también se le da el nombre de sustancia gris. Cabe mencionar que debajo de la corteza cerebral existen millones de axones que conectan las neuronas corticales con las localizadas en otras partes del encéfalo, formando un tejido de aspecto blanquecino, dado por la concentración alta de mielina, dándole de ahí su nombre de sustancia blanca. La corteza tiene 3 áreas encargadas de recibir la información de los órganos sensoriales: la corteza visual primaria, la corteza auditiva primaria y la corteza somatosensorial, y se divide en 4 áreas o lóbulos de acuerdo a los huesos del cráneo que los cubren. Lóbulo frontal, situado delante del surco central; parietal, situado atrás del surco central; temporal, sobresale hacia adelante desde la base del encéfalo; y occipital, se sitúa en la parte más posterior del encéfalo. La corteza cerebral es particular, pues posee cisuras o surcos. Entre las más importantes encontramos la cisura central o de Rolando, lateral o de Silvio, parieto-occipital y longitudinal. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se pueden diferenciar 3 clases diferentes, que son arquicorteza, que es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo, y es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La paleocorteza es la zona de la corteza que está entre las zonas más primarias y las más evolucionadas, y se encarga de las funciones olfatorias. Isocorteza o neocorteza es la zona de la corteza más reciente, y es la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. En ese sentido, es importante mencionar que se han descrito diversos tipos de neuronas que aportan a la constitución compleja de la corteza cerebral. Esas células nerviosas son básicamente de 2 tipos:
células piramidales o principales, que son las células excitatorias, y células no piramidales o interneuronas, que son células inhibitorias. La célula piramidal es la neurona excitatoria por excelencia y constituye el 80% de las neuronas de la corteza cerebral, mientras que las interneuronas aportan aproximadamente el 20% de las células que conforman esta compleja estructura. Tálamo. El tálamo es una estructura situada a ambos lados del tercer ventrículo que constituye un núcleo gris central, ocupando aproximadamente el 80% del diencéfalo. Está dividido en 4 grandes sectores: anterior, medial, lateral y posterior, y que a su vez se subdividen en varios núcleos. Todas las vías sensitivas y sensoriales que nacen en la médula espinal, tronco encefálico e hipotálamo convergen en el tálamo, donde hacen relevo y se le suman las diferentes vías de coordinación del sistema extrapiramidal, núcleos ventibulares, cerebelo, núcleos estriados y corteza cerebral. Se puede afirmar, por lo tanto, que el tálamo juega un rol importante en diferentes funciones cerebrales, incluyendo la memoria, emociones, ciclo de sueño y vigilia, funciones ejecutivas, mediando en respuestas corticales generales de alerta, control sensitivo-motor y procesamiento de la información sensitiva, incluyendo aquí la información del gusto, información somatosensorial, información visual y auditiva, que posteriormente se derivan hacia la corteza. Podemos concluir entonces que el tálamo es un punto de entrecruzamiento, no solo de vías sensitivas, sino también extrapiramidales y cerebelosas, de funciones de alta integración, sensoriales y oculomotoras, donde en caso dado exista una lesión daría lugar a un amplio espectro de manifestaciones en la esfera neurológica secundarias a la afectación de todas. Estructuras subcorticales. Las estructuras subcorticales están representadas por un conjunto de formaciones neurales de características diversas, ubicadas en la profundidad del encéfalo, entre las cuales se incluyen el diencéfalo, la glándula pituitaria o hipófisis, estructuras límbicas y los ganglios basales, actualmente llamados núcleos basales. Estas estructuras están involucradas en actividades complejas como la memoria, emociones, placer y producción de hormonas, y actúan como centros de información del sistema nervioso, ya que relevan y modulan información que va de camino a diferentes partes del cerebro. Hablemos un poco de estas formaciones neurales. El diencéfalo se sitúa en la parte media del cerebro, por debajo del cuerpo calloso y el fórnix. Las estructuras del diencéfalo mantienen conexiones con todo el sistema nervioso y por ello tiene un papel esencial en el funcionamiento de numerosos procesos cerebrales. Se trata de una estructura básica que une las estructuras inferiores con las estructuras superiores del cerebro, conectando las vías afectivas con las vías motoras. Dicha estructura cerebral está compuesta por sustancia gris, conjunto de cuerpos neuronales que dota al diencéfalo de núcleos neuronales y del mismo modo contiene partículas de sustancia blanca que son las responsables de las conexiones neuronales. Glándula pituitaria o hipófisis. Es la glándula reina de nuestro organismo debido a que en ella se producen o segregan múltiples hormonas. Algunas de ellas son hormonas reguladoras que dirigen el funcionamiento de gran parte del sistema endocrino. Se encuentra situada en la base del cráneo, en una depresión del hueso esfenoides que se llama silla turca. Está estrechamente relacionada con el sistema nervioso central a través del hipotálamo, con el que establece relaciones anatómicas y funcionales. Estructuras límbicas. Las estructuras límbicas reciben proyecciones de todos los receptores sensoriales, los cuales son capaces de juzgar individualmente la respuesta apropiada a la información sensorial recibida. Las estructuras de importancia primaria son la amígdala, el bulbo olfatorio, el hipocampo,
el hipotálamo y el septum. Hablemos un poquito de esas estructuras. La amígdala. La amígdala es una estructura subcortical situada en la parte interna del lóbulo temporal medial. Es el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo las respuestas de satisfacción o miedo. Sus conexiones no solo producen una reacción emocional, sino que debido a su vinculación con el lóbulo frontal, también permite la inhibición de conductas y por ende tiene como meta mantener nuestra supervivencia, haciéndonos estar más atentos de nuestro entorno y así poder reaccionar ante los eventos de forma adaptativa. Bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es una estructura neural del prosencéfalo de los vertebrados implicada en el olfato, es decir, en la percepción del olor. El bulbo olfatorio trata y codifica esta información y la dirige a estructuras superiores del cerebro. El hipocampo. Se localiza en la zona interna del lóbulo temporal del cerebro y de acuerdo a la anatomía se relaciona con el hipotálamo y la amígdala, por lo que juntos trabajan en la composición del sistema límbico. Constituye una parte importante del cerebro, ya que tiene funciones relacionadas con la memoria declarativa, no declarativa y a largo plazo, y en mantener los recuerdos dependiendo de lo que experimentó emocionalmente la persona en el momento que se creó, lo que nos indica que tiene relación con la capacidad de aprendizaje. El hipotálamo. Se encuentra en el centro del encéfalo de los seres humanos, por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco del encéfalo. Es una de las estructuras cerebrales con el papel más importante en la regulación de los estados de ánimo, de la temperatura corporal, del sueño, de los impulsos sexuales y del hambre y la sed. Se puede decir que el hipotálamo se encarga de poner en marcha y coordinar entre sí buena parte de los procesos que nos permiten sobrevivir y adaptarnos a situaciones cambiantes. El septum. Es una estructura subcortical del cerebro anterior, que se encuentra cerca de la línea media del cerebro. Está asociado con la regulación de las emociones y el comportamiento, y también está involucrado en la respuesta al estrés, y puede desempeñar un papel en la regulación del miedo. Ganglios basales. Llamados actualmente núcleos basales, corresponden a complejos núcleos subcorticales, que tienen un rol importante en la coordinación e integración de la actividad motora. Estos núcleos, en un conjunto con el cerebelo, reciben información desde la corteza cerebral. Luego de integrarla y procesarla, la envían al tálamo, el cual la transmite de vuelta a áreas específicas de la corteza cerebral para así influir en el control motor. Los principales complejos nucleares que forman parte de los denominados núcleos basales son el núcleo caudado, el núcleo lenticular, formado por el putamen, el globo pálido medial o interno y el globo pálido lateral o externo, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Ahora, las referencias bibliográficas para terminar. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.